Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fenomenal y lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionado y con muchas ganas de compartir con ustedes porque hoy traemos un tema que créanme les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Exactamente. La química explosiva, la chispa innegable, la conexión que traspasaba la pantalla entre estos dos talentosos actores en la serie Erkencikus Pájaro Soñador, fue y sigue siendo legendaria. Y hoy, amigos, vamos a desentrañar un secreto que por alguna razón pasó desapercibido para muchos. Un secreto jugoso, divertido y lleno de complicidad que involucra a Demet Özdemir y a un Can Yaman, dormido. ¿Intrigados? Apuesto a que sí. Yo también lo estaría. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de secretos y anécdotas, y porque sé que este vídeo les va a encantar, les hago la invitación más importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos llenos de chismes, secretos, análisis profundos y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Así no se perderán ni una sola revelación. La comunidad crece y juntos descubrimos los secretos mejor guardados. Bueno, ahora sí, pongámonos el sombrero de detectives y adentrémonos en el misterio. Todos los que somos fans empedernidos de Erkencikus, aquellos que vivimos y respiramos cada episodio, recordamos a Demet Özdemir como Sanem, la dulce, soñadora y entrañable aspirante a escritora, con su corazón puro y su espíritu lleno de esperanza. Y por supuesto a Can Yaman como Can Divit, el fotógrafo guapo, misterioso, con una aura de rebeldía y un magnetismo que cautivaba a todos, tanto en la ficción como en la realidad. La serie nos enamoró, nos cautivó y nos conquistó desde el primer episodio. Con su trama romántica, sus paisajes de ensueño, su moda impecable, su música cautivadora y sobre todo, con la chispa, la química y la magia que existía entre Sanem y Can. La historia de amor, desde los primeros encuentros llenos de malentendidos y miradas furtivas hasta el gran amor, fue un viaje lleno de emociones, altibajos, alegrías y tristezas. Y por supuesto parte de esa magia, de esa chispa que brillaba en la pantalla, se alimentaba fuera de ella, entre los propios actores. La conexión entre Demet y Can era palpable, evidente e innegable. Era como si la energía que irradiaban fuera capaz de traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones. Pero lo que hoy vamos a revelar, lo que vamos a desenterrar de los archivos de la memoria, es algo que sucedió en el set. ¿Se acuerdan de esas largas jornadas de grabación? De las noches de rodaje bajo las estrellas, con el frío del invierno o el calor del verano. De las horas interminables dedicadas a cada escena, a cada detalle, a cada toma perfecta. A veces el cansancio es implacable, un enemigo silencioso que acecha en cada rincón. Y en esos momentos incluso los más profesionales, los más experimentados, se entregan al sueño, a la dulce y reparadora tiranía del descanso. Y fue en uno de esos momentos mientras Can Yaman, el hombre que nos robaba el aliento con su mirada y su sonrisa, descansaba profundamente, cuando Demet Özdemir, la mujer que nos hacía suspirar con su inocencia y su valentía, hizo algo inesperado. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Demet? Bueno, aquí viene la parte jugosa, la parte que ha mantenido a muchos fans expectantes durante años. Aquí viene la verdad que por alguna razón, se mantuvo en las sombras. Según varias fuentes y fotos que circularon en las redes sociales en aquel entonces, fotos que fueron capturadas por ojos curiosos y compartidas por fans ávidos de cualquier detalle sobre sus ídolos, Demet Özdemir aprovechó un momento de descanso de Can, cuando éste estaba completamente dormido, sumido en un sueño profundo y reparador, para hacerle cosquillas. Sí, amigos, como lo oyen. En una imagen que dio mucho de qué hablar, una imagen que se convirtió en un tesoro para los fans y en un recordatorio de la complicidad entre los actores, se puede ver a Demet, con una sonrisa traviesa, con una mirada llena de picardía y cariño, acercándose sigilosamente a Can, quien estaba profundamente dormido con el ceño fruncido y los labios ligeramente entreabiertos. Y al parecer, aprovechando la situación, aprovechando la vulnerabilidad del sueño, para atacarlo con una dosis de cosquillas. Imaginen la escena. La tranquilidad del set, el silencio roto por los ronquidos suaves y regulares de Can, un sonido que indicaba el profundo descanso del actor.
La luz tenue, quizás la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas, o la luz artificial que iluminaba el set durante las grabaciones nocturnas. Y Demet con una sonrisa pícara que revelaba su lado más juguetón, lista para la acción, lista para romper la tranquilidad y desatar la risa y la complicidad. La imagen es, por decirlo suavemente, adorable. Es un retrato de amistad, de confianza, de complicidad. Es un momento íntimo capturado en el tiempo, que nos revela una faceta más cercana y humana de los actores. Y claro, cuando Khan despertó de esta tortura de cosquillas, la reacción fue épica. Imaginen la sorpresa en sus ojos, la confusión inicial, la risa que se escapa de sus labios, la incredulidad al darse cuenta de lo que había sucedido. Imaginen la complicidad, la conexión que se intensificaba con cada segundo, con cada carcajada. Imaginen la química que se multiplicó por 1000, la energía que fluyó entre ellos, la chispa que brilló con más intensidad. Esta anécdota, este secreto que nadie vio o que quizás no le prestamos la atención que merecía en su momento, es una muestra de la relación tan especial, tan cercana, tan única que tenían Demet y Khan fuera de la pantalla. No era solo una relación profesional, basada en el respeto y la admiración mutua. Era una amistad, una conexión basada en la confianza, en el cariño, en la diversión y en la complicidad. Y esto, damas y caballeros, es lo que hacía que la serie Erkénthicus fuera tan exitosa, tan querida, tan inolvidable. Porque los actores, al sentirse cómodos y felices entre ellos, al tener una amistad sólida fuera de las cámaras, transmitían esa alegría, esa autenticidad y esa pasión al público. Hay que ser honestos, la vida en un set de grabación puede ser agotadora. Es un ambiente donde el estrés, la presión, las largas horas de trabajo, las repeticiones constantes y la necesidad de cumplir con los plazos pueden pasar factura. Hay días en los que la energía se agota, en los que la paciencia se pone a prueba, en los que el cansancio es el protagonista. Pero cuando hay buen rollo entre los actores, cuando existe una amistad genuina, cuando hay risas y bromas, todo se vuelve más llevadero, más fácil de superar. Y en el caso de Demet y Khan, esa complicidad, esa amistad, fue fundamental para el éxito de Erkénthicus. Fue un ingrediente secreto que hizo que la serie fuera más allá de una simple producción televisiva. La convirtió en un fenómeno, en un movimiento, en una experiencia que sigue resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo. ¿Pero por qué decimos que nadie vio esto? Pues en realidad, sí se vieron las fotos. Las fotos existieron, circularon en las redes sociales, fueron compartidas por fans y medios de comunicación. Pero en medio de la euforia desatada por la serie, en medio de la vorágine de emociones que generaba cada episodio, en medio de los rumores constantes sobre la posible relación entre Demet y Khan, rumores que, por cierto, también dieron mucho de qué hablar y alimentaron la imaginación de los fans, esta anécdota de las cosquillas, aunque divertida y juguetona, pasó un poco desapercibida, se diluyó en medio de la avalancha de información y de emociones. Tal vez porque era un gesto tan simple, tan humano, tan lleno de inocencia y de cariño, que no le dimos la importancia que merecía. Tal vez porque nos enfocamos tanto en el romance ficticio que no nos detuvimos a apreciar la belleza de una amistad real, de una conexión genuina que se manifestaba en los pequeños detalles. O tal vez simplemente porque no estábamos preparados para ver la magia que se escondía en una simple sesión de cosquillas. Pero ahora, con la distancia del tiempo, con la serie finalizada, con la posibilidad de analizar todo lo que pasó en ese momento con una perspectiva más amplia, con la madurez que nos da el paso de los años, podemos apreciar mejor esta pequeña, pero significativa, historia. Es un recordatorio de que a veces, los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Que una simple sesión de cosquillas, un gesto aparentemente insignificante, puede ser el reflejo de una gran amistad, de una complicidad profunda y de un cariño incondicional. Y bueno, no podemos dejar de lado el hecho de que muchos fans esperaban, soñaban y deseaban que la relación entre Demet y Khan fuera algo más que una amistad. Los rumores de romance inundaron las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación. La química entre los actores era tan evidente, tan palpable, que muchos soñaban con verlos juntos también en la vida real, con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad. Las especulaciones, los análisis de cada foto, de cada mirada, de cada gesto fueron constantes. Las fantasías y los sueños de los fans se alimentaban con cada nueva imagen, con cada rumor, con cada declaración. Aunque nunca se confirmó oficialmente, aunque los actores siempre mantuvieron una postura discreta y respetuosa, lo que sí es innegable es la química, la conexión, la magia que existía entre ellos.
Y creo que ese es uno de los grandes logros de la serie, hacer creer al público, hacer que el público sintiera que lo que veía en la pantalla era real, que el amor que se mostraba en Erkencicus era auténtico, genuino, verdadero. Ahora, ¿qué pasó después con Demet y Can? Bueno, ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal, pero siempre dejando una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices más queridas, talentosas y exitosas de Turquía, con proyectos exitosos que han roto récords de audiencia y un gran número de seguidores en todo el mundo. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un icono de la moda y en una figura influyente en las redes sociales. Sus papeles han demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y entrañables. Cada proyecto en el que se involucra es esperado con ansias por sus fans, quienes la apoyan incondicionalmente. Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mundo con su talento, su carisma, su físico impactante y su innegable magnetismo. Ha protagonizado series y películas en diferentes países, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguas. Su popularidad ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en un ídolo internacional. Sus proyectos son esperados con gran expectación, y su nombre es sinónimo de éxito y de calidad. Aunque ya no trabajen juntos, aunque sus caminos se hayan separado, siempre quedará el recuerdo de Erkencicus y la magia que crearon juntos. Siempre quedará el recuerdo de Sanem Can, de su amor, de su complicidad y de su conexión. Siempre quedará la chispa que encendieron en la pantalla y que sigue brillando en la memoria de todos los que amaron esta serie. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, este pequeño secreto de las cosquillas es una prueba de que, más allá de los guiones, de las cámaras y de la ficción, existía una conexión genuina entre Demet y Can. Una conexión que enriqueció la serie, que la hizo más especial y que nos regaló momentos inolvidables. Una conexión que se basaba en el respeto, la amistad, la diversión y el cariño. Una conexión que hizo que Erkencicus fuera mucho más que una simple serie de televisión. Y bueno, para que no se me escape nada, para que no quede ninguna duda, les quiero contar un poco más sobre las reacciones que hubo en las redes sociales en su momento, porque créanme, la cosa se puso interesante. La noticia de las cosquillas, aunque pequeña, generó un revuelo, un torbellino de emociones y de reacciones. Muchos fans, al ver las fotos, comentaron con mucho humor y cariño. Demet que traviesa, Can que afortunado, me muero de envidia, y así por el estilo. Otros, como siempre, aprovecharon para especular sobre la relación de ambos, para soñar con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Pero la mayoría, en lugar de centrarse en los rumores y las especulaciones, se centraron en lo divertido, en lo cómico, en lo entrañable de la situación. Las reacciones fueron, en su mayoría, positivas y llenas de cariño. La anécdota de las cosquillas quedó grabada en la memoria colectiva de los fans como un recuerdo entrañable, como una muestra de la cercanía y de la complicidad entre los actores. La foto se convirtió en un tesoro, en un símbolo de la amistad y del buen rollo que reinaba en el set de grabación. Además, esta pequeña historia nos da una perspectiva diferente sobre la vida en el set. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de la exigencia, del estrés y del trabajo duro, también hay momentos de diversión, de complicidad, de amistad y de camaradería. Nos demuestra que los actores, a pesar de ser figuras públicas y de estar sometidos a la presión de la fama, son personas con sus propias personalidades, sus propios sentimientos, sus propias bromas, sus propios momentos de debilidad y sus propios momentos de alegría. Nos ayuda a entender que los actores no son solo personajes, sino personas, con sus propios miedos, sus propios sueños, sus propias imperfecciones y sus propios momentos de risa. Y ahora, para que no se queden con la duda, para que la historia esté completa, les voy a contar un detalle extra, un pequeño secreto dentro del secreto. Resulta que después de la tortura de las cosquillas, la venganza de Can no se hizo esperar. Según algunas fuentes, según algunos testigos, el guapo actor, con su sonrisa pícara y su espíritu juguetón, aprovechó otra oportunidad para devolverle el favor a Demet, y también le hizo cosquillas. Sí, amigos, la guerra de cosquillas fue real. El ambiente en el set, lejos de ser tenso o aburrido, era de lo más divertido, de lo más ameno, de lo más relajado. Las risas, las bromas y la complicidad eran el pan de cada día. Y este tipo de anécdotas son las que hacen que las series sean aún más especiales, las que nos demuestran que detrás de la ficción hay una realidad llena de emociones, de conexiones y de amistad.
La verdad, creo que este tipo de anécdotas, estas pequeñas historias que revelan la humanidad de los actores, son las que hacen que las series sean aún más especiales, las que nos dan un vistazo a la vida real, a la vida detrás de las cámaras y nos demuestran que, a veces la mejor actuación, la actuación más auténtica, es la que no está guionizada, la que surge de forma espontánea, la que nace del corazón. Bueno, mis queridos amigos, creo que con esto ya hemos desentrañado el secreto que nadie vio, o que al menos no le prestó la atención que merecía. Hemos hablado de The Method de Mir, de Can Yaman, de las cosquillas, de la química, de la amistad, de la complicidad, y de todo lo que hizo que Erkénzicus fuera una serie tan especial, tan querida y tan inolvidable. Hemos viajado en el tiempo, hemos revivido momentos del set de grabación, hemos descubierto detalles ocultos y hemos reído con las ocurrencias de nuestros actores favoritos. Así que, para resumir, The Method de Mir, en un momento de descanso, aprovechó para hacerle cosquillas a un Can Yaman dormido. Este pequeño gesto, aparentemente insignificante, esconde una gran dosis de complicidad, de amistad y de cariño entre los actores. La reacción de Can, la posterior guerra de cosquillas y los comentarios de los fans, nos demuestran que la relación entre Demet y Can era algo más que profesional. Y por supuesto nos recuerda por qué Erkénzicus fue, y sigue siendo, una serie tan querida y admirada. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta aventura llena de chismes, secretos y anécdotas. Me encanta poder conectar con ustedes a través de estas historias, descubrir juntos los entresijos del mundo de las celebridades y, sobre todo, compartir la pasión que sentimos por nuestros actores y nuestras series favoritas. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta revelación, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta anécdota? ¿Les sorprendió? ¿Les pareció divertida? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre Erkénzicus y sobre Demet y Can? ¿Les gustaría que investigáramos otros secretos y otras anécdotas de sus actores favoritos? Díganmelo en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Erkénzicus, y por supuesto suscribirse al canal. Cada suscripción es un gran apoyo para que sigamos creando contenido. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así se convertirán en parte de la comunidad de chismosos más grande y divertida de Internet. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Adiós. Y que la magia de Erkénzicus siempre nos acompañe.